Estamos nuevamente acá en la columna NOA, ya está con nosotros acá en el estudio, nos visita el doctor, abogado laboralista Francisco Figueroa. ¿Cómo estás, Francisco? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado Buenas de noches. saludarte. Gracias por invitarme. Bueno, vos sabés que, Francisco es un abogado especializado en derecho laboral y me acordaba de vos hace rato porque recién han dado la noticia de que se ha actualizado el salario mínimo vital y móvil, ¿no? Que igual no alcanza, no es móvil porque no es mínimo, vital, es mínimo. no es vital ni móvil. No, Entonces me acordaba de vos porque es un tema que te iba a preguntar. Bueno, comentame primero a qué te parece hagamos un análisis general de lo que está pasando en nuestro país a nivel general. ¿Cuál es tu visión? Y mi visión es bastante pesimista. Sí. Optimista desde la acción y pesimista por la realidad. Porque este tema de la firma del convenio con el Fondo Monetario Internacional va a castigar sobre todo a los trabajadores y a los jubilados en particular, ¿no? Claro. Porque obviamente, digamos, quienes menos tienen son los que más soportan y más sufren cuando existen una deuda tan grande como acontece en esta circunstancia, sobre todo por el ajuste que ya se ha firmado. Claro, ¿no? claro. Francisco, ¿y de qué manera, por ejemplo, le decimos al trabajador, cómo lo va a sentir ese ajuste en el bolsillo, digamos, del trabajador? Y se habla ya de la reforma de la ley de contrato de trabajo, Claro. que el señor presidente actual, Alberto Fernández, a quien tengo el gusto de conocerlo personalmente, ya en la época del menemismo, él hablaba que había que reformar, por ejemplo, la ley de accidente de trabajo. Y tuve con él un entredicho en alguna oportunidad en el primer Congreso Internacional de Daños en Materia Civil y Laboral que organizamos nosotros. Y él fue el primer... el primer peldaño de la reforma de la Ley de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, cuando se sancionó la Ley 24028, derogando la vieja Ley 9688 que estaba vigente en ese momento y donde se actualizaba vía jurisprudencial. Obviamente, a medida que se fueron reformando las leyes laborales en esa materia específica, se fue de alguna manera perjudicando más al trabajador porque se le impedía tener el acceso a una indemnización determinada a través de la acción de derecho común. Vale decir que nosotros tenemos hoy en día dos clases sociales bien diferenciadas que la misma ley los discrimina a los trabajadores, donde hay que seguir la ley 27348 en la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, y incluso hay que hacer un planteamiento de inconstitucionalidad para acceder a los juzgados de trabajo laborales, y eso obviamente va en contraposición de los derechos del trabajador, sobre todo porque aquellos que por distintas razones se ven consolidado el daño de alguna manera por el transcurso de los juicios, que tardan bastante, de alguna manera se ven perjudicados porque si llegan a tener una incapacidad menor a la que reclamaron, tienen que hacerse cargo de las costas respecto a los honorarios de la contraparte. Francisco, la ley actual de accidente de trabajo, ¿a quién beneficia y a quién perjudica? Yo creo que, si bien es cierto, tiene no se puede, en dos palabras, la verdad, tratar el tema. Yo creo que requiere un mayor tiempo. Sí. ¿En qué aspecto? Si bien es cierto, al trabajador se le da posibilidad de acceder a una indemnización en forma más o menos rápida, por así decirlo, porque tarda 3 meses, generalmente después de la incapacidad determinada por la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, puede llegar a cobrar. Ahora, no siempre es así, porque hay determinadas enfermedades como las lumbalgias
y todas aquellas que son generadas por microtraumatismos, que no son contempladas por el decreto que determina cuáles son enfermedades profesionales. Claro. Y eso realmente es una complicación porque se fuerza al trabajador a probar, su derecho y su siniestralidad generada por el trabajo, a utilizar medidas de prueba que muchas veces no están al alcance de ellos. Claro. Y uno de los déficits que tenemos acá, en Salta en particular, es que, por ejemplo, el servicio médico no tiene un médico especialista en traumatología, cuando la mayoría de los trabajadores tienen ese tipo de accidentes. Tienen ese tipo de accidentes. Claro. Eso, por supuesto, de alguna manera cercena el derecho Claro. derecho de defensa de los trabajadores. Ahora, Francisco, por supuesto que está este proyecto que han presentado tanto los legisladores del macrismo y también parte del peronismo, que como bien dijiste vos, de la reforma de la ley de contrato de trabajo, con el objetivo, entre comillas, de generar más empleo. ¿Cuál es tu visión? Yo creo que los empresarios argentinos tienen, por una modalidad ya íncita en sí mismo, a evadir el cumplimiento de las normas, claro, no solamente las normas legales en materia laboral, sino también previsionales. En general los empresarios tienen grandes equipos de contadores justamente para evadir, no para cumplir con las obligaciones. Claro. O sea, el patriotismo, yo creo que a todos hay cierta hipocresía, porque claro, a todos hablan y se rasgan las vestiduras muchas veces y dicen, no, porque los trabajadores quieren, enseguida tienen esa vocación litigiosa. Y en la realidad no es así. Yo creo que falta en nuestro pueblo generosidad y solidaridad hacia el otro. Claro. ¿En qué sentido? No necesariamente hay un afán de litigiosidad, al contrario. Sobre todo, por ejemplo, acá en Salta, para que ustedes tengan una idea, todavía se utiliza el Código Procesal Civil y Comercial. O sea, se tiene que probar todo lo que dice la persona desde el intercambio telegráfico para acceder a una indemnización justa y equitativa. No se puede, discúlpame, no se puede incluir a la totalidad de los magistrados, porque yo quiero dejar a salvo eso, que gracias a Dios en nuestra justicia laboral en Salta todavía tenemos jueces laborales que son justos y equitativos. No se puede poner a todo. ¿Qué porcentaje debe ser? Bueno, el 1%. Y yo te digo, tenemos seis juzgados de trabajo y yo te diría que 2 o 3 son bastante justos. Después los otros, por supuesto, también nos cabe a nosotros, los abogados, sí, sabiendo que se aplican las normas del Código Civil y Comercial en materia laboral, cuando eso no ocurre en Buenos Aires, por ejemplo. Claro. En Buenos Aires no ocurre. En Buenos Aires hay un ordenamiento legal procesal laboral exclusivamente. Claro. Es el proyecto que presenta ahora el doctor Armando Caro Figueroa, que presentó en la CGT el proyecto del nuevo Código Procesal Laboral. Sí, yo la verdad no lo he leído. Tendría que hacer un estudio respecto del tema, sí, seriamente. Yo creo que da para otro programa, sí, si tenés la diferencia de invitarme. Claro. Y bueno, hay que ver cuáles son las normas, porque mi distinguido colega, el doctor Caro Figueroa, también ha sido ministro de Trabajo en la época del menemismo, ¿no es cierto? Claro. Entonces, yo tengo un gran respeto por él y un cariño, no solamente porque tenemos identidad de apellido, sino que lo aprecio como colega. Vos sé que él estuvo acá en el programa y a raíz de las declaraciones que él formuló acá en la columna NOA, generó todo un
una reacción. Hubo colegas que dijeron que la opinión de Caro Figueroa era tardía, porque decía que hay otra legislación, otras leyes que también son de la época de la dictadura militar y todavía siguen. Bueno, yo creo que todos somos responsables en el tema, acá en particular en nuestra querida provincia, porque porque creo que también, así como algunos le imputan cierta tardanza al doctor Caro Figueroa, también debemos reconocer que el sindicalismo también está medio lento, está ¿no? en deuda. Y está en deuda con respecto al reclamo de los derechos del trabajador. ¿Qué avisorás en el futuro? Dijiste al principio que no eras optimista, pero dentro de ese pesimismo, ¿hay algún...? Yo creo que nuestro pueblo, me refiero, digamos, a los trabajadores, fundamentalmente lo que tienen que hacer, de acuerdo incluso a las manifestaciones de nuestro querido Papa, tienen que hacer lío. Esto de querer, cuando el Papa decía que hay que hacer lío, no se refería a que había que salir a la calle, a golpear a la gente, a romper cosas, ni nada por el estilo, sino que hacer lío significa no resignarse a no defender los derechos del trabajador. Claro. Y en particular de los del trabajador en sí y los de su familia. Claro. Acá en Salta tenemos el gran problema de que los trabajadores son amenazados, amedrentados, son perseguidos. y viven muchas veces en un estado de vasallismo casi. Exacto. Respecto del empleador. Y yo creo que esas cosas ya en este año, ya 2022, yo creo que estamos en otra dimensión, y yo creo que lo que hay que tener fundamentalmente es respeto por el otro. Más allá de cualquier ideología política que Francisco, tenga. una pregunta cortita y una respuesta cortita, pues ya estamos al final. Vos sos el abogado de los trabajadores de la UTA, de UTA que estuvieron presos. Que estuvieron presos, que han tomado el sindicato. Sí. Comentame la novedad hoy de ese caso. Bueno, ese caso, gracias a Dios y justamente por tener una justicia en ese aspecto objetiva y equitativa, acá en Salta se ha logrado una probation. Yo personalmente creo que el señor fiscal no tenía argumento para hacer tamaña imputación como la que hizo, y con la probation se borró todo delito de parte de ellos, de toda imputación de delitos, y aparte muchos. Lo que pasa es que el problema... Disculpame, para que la gente lo entienda, la probation, ¿se puede decir un sinónimo de sobreseimiento o no? No, la probation sí, es un sinónimo de sobreseimiento. Ajá. Es cuando, para que eso ocurra, el fiscal tuvo que desistir de la imputación de unos delitos que eran graves y que impedían la aplicación de la probation. Pero la realidad es que estos muchachos lo que pretendían es hacer una asamblea en ese momento, y se les impidió, y en ese momento el gobernador de turno era Urtubey. Él había subido simultáneamente Macri al poder, y enseguida quiso alinearse con Macri. Y, claro, quiso hacer buena letra, digamos. Exacto. ¿No? Así es. Quiso quedar bien con el presidente Macri. Exactamente. Bueno, Francisco, al final estos trabajadores afiliados a UTA han quedado sobreseídos. Han quedado sobreseídos, varios de ellos con muchos daños y perjuicios generados porque estuvieron privados de la libertad durante 3 meses. Pero el daño eso es irreparable. Yo iba a la alcaidía a visitarlos, y más de uno, que era secretario de distintas secciones del sindicato, lloraba y me decía, claro, doctor, yo nunca en mi vida estuve preso ni en una comisaría. Claro. Entonces realmente... Bueno, lamentable. Francisco Figueroa, abogado laboralista, lo vamos a tener, por supuesto, en los próximos programas para que nos comente otros temas del ámbito laboral o otro tema político. Charlamos, si querés, el tema de la reforma. De la reforma. Y yo presentó Armando Carlos Figueroa. Quiero agregar una pequeña cosa. Sí. Yo creo que para descentralizar también la litigiosidad, lo que habría que hacer es implementar la conciliación laboral acá en Salta.
Ya te voy a enviar un ejemplar de este proyecto Perfecto. que ha presentado el doctor Armando Carlos Perfecto. Figueroa para que la próxima Lo charlemos. lo hayas Perfecto. leído. Perfecto. Muchas gracias, A Francisco. tus órdenes, gracias a Bien. vos, gracias por invitarme. Con esta entrevista al doctor Francisco Figueroa, abogado laboralista, finalizamos, llegamos al final de la columna NOA. Nos despedimos hasta el próximo viernes.